Bienvenidos amigos de Be Mindful. Hoy es un episodio súper mega especial porque la verdad es que es todo un honor para mí que esté este señorazo al lado mío, Carlos Valle, productor y locutor de Joya 93.7, y vamos a estar hablando de un tema que sé que le apasiona, que es sobre el arte de la comunicación. El café de la salud mental se toma aquí. Soy Gio, founder de Be Mindful y Serena Mentes, psicóloga clínica, conferencista con maestría en terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Este es un espacio de psicología donde podrás descubrir, sanar y evolucionar. Exploremos el bienestar desde la raíz. Así que bienvenido, Carlos. Gracias. De verdad que estoy, hasta nerviosa porque vamos a tener sorpresa también por ahí. Ah, sí. Entonces ahora el nervioso soy yo. Oye, el gusto es mío y sobre todo poder hablar de una manera tan seria con alguien tan documentado como tú de un tema que yo creo que no se le está dando la atención necesaria. La conversación. Carlos, ¿qué trabajas todo el tiempo comunicando, entrevistando a personas de diferentes áreas sobre diferentes temas? Realmente, para ti, ¿por qué crees que es importante la comunicación cara a cara? Y como comentabas anteriormente, ¿por qué crees que se ha perdido hoy en día esto que es tan importante, que es pues la comunicación tanto verbal y no verbal con otras personas? Vamos a empezar por el principio. Es una excelente pregunta. Vamos a desarmarla. Uh-huh. La comunicación es algo que se aprende. Y es un ciclo que nace, desde mi punto de vista, sobre todo la conversación, cuando eres muy pequeño y tus papás te empiezan a enseñar tus primeras palabras. Tú aprendes a conversar copiando. Uh-huh. Si tus papás te hablan así, tú aprendes así. Literalmente copias. Y luego saltas de eso en los primeros años, lo circunstancial, los primeros momentos en la escuela, los medios de comunicación, y empiezan a llegar a ti palabras. Los amigos. Exactamente. Entonces vienen tus papás, si tienes hermanos, las personas con las que convives, eventualmente la escuela, y van llegando a ti palabras de las cuales vas aprendiendo el significado. Y en el caso del español, tú sabes que a una misma palabra se le pueden dar muchos sentidos, hasta cambiando la entonación. Sí. Pero eso va alimentando tu mente. Y cada palabra, cuando tú conoces su significado, se puede volver una imagen. Si yo te digo un trompo, pues tú piensas en un trompo, y si te digo un trompo de pastor, pues piensas en de unos tacos muy ricos. Bueno, hasta empezamos a salivar. Así es. La mesa. Cuando las personas se sientan en una mesa a desayunar, comer, cenar, ocurren muchas cosas que no te das cuenta. El niño empieza a presenciar y a aprender los códigos. ¿Cómo es una conversación, los relevos? ¿En qué momento hablas? ¿En qué momento escuchas? Te enteras de tu historia familiar, del tío Juanito, que le pasó, que encontraron, que tenía una segunda familia, el jinete sin cabeza que te platica la abuela. Cómo las personas resuelven ciertas situaciones, pero todo es presenciando conversaciones y tú vas siendo parte de ellas. Sí. Y luego de ahí viene un punto donde todo, siento yo que se rompió, o por lo menos yo ahí encuentro cuando empezamos a mandar a los niños, en vez de compartir la mesa con los adultos, a la mesita de plástico. Uh-huh. Entonces ahí ya no pasa eso. Sí. Y luego vino la parte B. O a la cocina, ¿no? A la sillita de la cocina, lejos de los adultos. Es correcto. Entonces todo eso que pasaba ahí, ya no pasa. Y luego les dan un celular, una tablet. Y tú sabes mejor que yo lo que pasa ahí, o lo que no pasa. Entonces, digamos que ese ciclo de la comunicación y de la conversación, en esos primeros años, naturalmente ocurrió de una manera que te alimentaba en turbo. Sí. O sea, tú podías tener 7, 8 años y de verdad tenías mucha información, palabras, códigos, formas, reglas. Insisto, el arte de la conversación es un relevo. Uh-huh. O sea, yo te estoy contando algo, no forzosamente me tienes que contestar, o a lo mejor sí, y vamos haciendo un relevo. Claro. Pero si no practicas,
pues es como el gimnasio, ¿no? O sea, cuando ya quieres te duele el cuerpo. Entonces yo pienso que así nace y no sé hoy, con todas estas fragmentaciones de separar a los niños de los distractores de lo electrónico, Sí. pues yo ya no sé cómo aprende uno a conversar. Sí, hoy en día creo que es un hecho que la tecnología llegó para quedarse y muchos de nosotros no sabemos cómo utilizarla y cómo hacer buen uso de ella, cómo ponernos límites a nosotros mismos para hacer un buen uso y no que se convierte en una adicción o que se termine convirtiendo en esta parte de no socializo porque no sé cómo interactuar con otra persona, pero sí en un videojuego y tengo 100 amigos en el videojuego, pero en la escuela, pero en la escuela no sé cómo interactuar con otras personas. Entonces creo que sí es una realidad que ha cambiado, que sigue cambiando y está en nosotros como adultos responsabilizarnos primero de nuestras propias conductas para después también poder poner límites a los niños, a los hijos. Entonces, qué importante y sí va evolucionando todo esto. En toda la gente que te llega a escuchar, Carlos, porque sabemos que tú eres un experto en comunicar y transmites muchos mensajes a muchísimas personas que escuchan tus programas. ¿En qué ha cambiado la comunicación? O sea, ¿cómo has visto cómo ha ido evolucionando la comunicación hoy en día para ti en la estación de radio? Si pones el elemento de la tecnología, que es disruptor, primer cosa que cambia es lograr la atención de las personas. Es un reto porque pues todos lo vivimos, ¿no? Estás hiperestimulado. Sí. Tú estás escuchando el radio, pero tienes tu teléfono cerca. Te están llegando notificaciones de WhatsApp. Si tienes en tus redes sociales habilitado las notificaciones, pues te están llegando notificaciones de Facebook, Instagram, Twitter. Entonces, esa persona que te está platicando algo ahí, si antes tenía una cierta cantidad de minutos de tu atención, si tenía el talento de lograrla, hoy tiene segundos. Sí. O sea, son tan breves. Uno hoy, al comunicar, tiene que estar consciente de que tienes que ser muy conciso, decir las cosas en las menos palabras posibles y hacer en tu conversación énfasis en cosas que acentúas para que las personas volteen imaginariamente a donde tú les estás hablando. O sea, definitivamente el lenguaje tuvo que cambiar. Ahí te voy a agregar un elemento. El español es tan grande como lengua que ni siquiera hay un consenso de cuántas palabras hay. O sea, la Real Academia, en algunos de sus libros o publicaciones, te dice que hay entre 88,000 palabras. Y hay otras academias que dicen que el español puede tener hasta 200,000 palabras. Sí, sí. El adulto promedio en México habla, si tiene, digamos, un cierto grado de estudios, en promedio tiene 1,000 palabras en su mente, que conoce su significado, su uso. Pero los jóvenes actualmente manejan todo su lenguaje, lo reducen a, en esto no hay un consenso, pero dicen 240 palabras. No es nada. Entonces, pues tú imagínate, un medio de comunicación tiene que utilizar entonces, de un rango de palabras tan amplio, se reduce a las palabras que puedes utilizar. Y además solo di las importantes y además sintetiza toda esa información porque si no pierdes la atención en ese momento. Por supuesto, entonces... Que se pierde mucho. Claro. En ese inter. Claro. Y ahí viene algo bien interesante que es algo que yo creo que tú tendrás una respuesta que yo ni siquiera me puedo imaginar. Cada palabra que tú conoces, su significado, te permite, cuando se va formando un cúmulo de palabras, crear. Tú creas a partir de los significados. Tú conversas a partir de los significados. Puedes expresar tus sentimientos si los puedes nombrar. Exacto. Pero si el número de palabras que tú conoces es muy reducido, ¿cómo le explicas a una persona de pronto algo que está sintiendo? ¿O cómo creas algo nuevo? ¿No? ¿Cómo simplemente tú lo ves hoy?
En el mundo del entretenimiento hay mucha repetición. Cosas pequeñitas, los TikToks, los shorts, cortitas, los trends, repetitivas. Se pone de moda una broma y es una, otra. Yo creo que es por una escasez de palabras. Sí. Y no sé cómo afecta eso en el proceso creativo, emocional, ¿no? En todo. De hecho, pues las personas que llegan a consulta, de las primeras cosas que vemos es el lenguaje emocional. Porque tú les preguntas, bueno, ¿y cuántas emociones conoces? A ver, dime, les preguntas, ¿cómo te sientes? Y no te saben responder. ¿Es feliz, triste, contento, enojado? ¿No me prestas unos emojis? De literal, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuántas emociones están en tu vocabulario? ¿Cuántas me puedes decir? Y la mayoría no puede pasar de 10. Es correcto. Y va desde ahí. Si tú no puedes identificar y ponerle palabras a lo que sientes, pues qué tanto te conoces también y qué tanto puedes trabajar en ti mismo. Y por lo tanto, sabemos que entre más te conoces, pues mayor bienestar tendrás porque más sabes autogestionarte. Pero si no te sabes autogestionar porque no te conoces, porque no existe un vocabulario dentro de tu mente, pues se complica todo más. Entonces, todo está relacionado definitivamente. No solo es la interacción cara a cara, a nivel familiar también, con los hijos, la interacción de calidad. No es lo mismo, te veo en una pantalla, a te doy la mano, te siento, te abrazo, te huelo, siento esta empatía, esta compasión hacia otra persona. Nunca va a ser lo mismo en cara a cara en una pantalla, claro. por ejemplo. Mira, vamos a poner una situación. WhatsApp. Tú escribes un mensaje en WhatsApp y el que lo recibe, lo que ve es un texto, que además va a tener emojis, GIFs. Pero es un texto frío y tú lo interpretas y de pronto puedes imaginarte que esa persona quiso decir una cosa cuando en realidad expresó otra. Sí, y viene todas estas malinterpretaciones. Correcto. Sientes que está bromeando y te está hablando en serio o al revés. No puedes percibir tal vez la angustia, muchas cosas. En cambio, en el cara a cara, como dices tú, y si nos centramos en la comunicación no verbal viaja en muchos sentidos. Si yo te estoy contando una cosa y veo que te estoy perdiendo, porque entonces viene pues no lo quiero decir como enemigo, pero si yo pongo mi teléfono, tú y yo estamos platicando. Sí. Y yo pongo mi teléfono entre tú y yo, entonces yo estoy hablando contigo y estoy haciendo esto. El mensaje que yo te estoy mandando sin decírtelo claro, ¿cuál es? Cuentas como con la mitad de mi atención, pero si esa pantalla se enciende ya nos perdimos. En el cara a cara, yo puedo decirte, fíjate que esto, es que no lo puedo creer. Y tú, subconscientemente, estás haciendo una lectura de muchos mensajes que yo te digo más allá de mis palabras. Claro. El cara a cara es muy importante. Hoy hay personas que asumen que eso se puede sustituir. Entonces tú llegas y le preguntas a alguien, oye, ¿has visto a fulano? Sí. ¿De qué hablaron? De tal cosa. ¿Cuánto tiempo tiene que se vieron? Como 2 semanas. ¿Pero se vieron en persona o fue una videollamada? No me acuerdo. Porque empiezas a confundir la realidad con esta comunicación, que puede ser muy rica, inmediata, lo que tú quieras, pero es que es incomparable. El cara a cara es necesario. Es incomparable y lo que tú mencionas, que hay muchas interpretaciones que se pueden hacer. Yo puedo escribirte un ok y tú puedes interpretarlo como no le importó, ya no me va a volver a hablar, está enojada, ¿no? O sea, toda esta parte de la interpretación es muy notoria. O personas que igual y se comunican mejor con los símbolos que con palabras. O que ya tienen una incapacidad de interacción real. Para muchos jóvenes es angustiante cuando tú les dices, oye, es que tal cosa que te mandaron no era lo correcto. Llámales. Sí. Genera mucha ansiedad. Viene tu entrevista de trabajo, vas a estar presencialmente con una en persona.
porque empezamos a perder esas habilidades. Frente a cámara sí, pero en persona sí, no. Sí, entonces ahí podríamos hablar de algo que también es importante, que son las ventajas competitivas. Cuando tú aprendes a conversar o te enseñan a conversar, es muy chistoso, no te das cuenta. Si son tus papás los que te enseñan, te van a dar una brújula para navegar por el mundo. O sea, tú apareces en un lugar que no conoces, con gente extraña, pero puedes acercarte a alguien y decirle, oye, ¿tú sabes dónde queda? Oye, aquí donde se come rico. Sí. Hoy estoy perdido. Porque sabes navegar por el mundo con la conversación. Si no, y no hay internet donde estás, o sea, Google no te rescata, pues te pierdes. El Google rescatador. Así. ¿Y por qué te digo ventaja competitiva? Si tú estás en una negociación y no sabes conversar, va a ser muy difícil que logres términos. Sí. Si la otra persona tiene yo le llamo más bien, más que un poder de conversación, un poder de escucha, y te está poniendo atención y tú no, te va a dar vuelta. Que a ver, esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son los consejos que tú darías, y obviamente yo te ayudo a complementarlo, para tener una comunicación asertiva, para justamente poder tener también una escucha activa, como lo comentas? Eso lo aprendí de ti. La palabra atención y la palabra plena juntas tienen mucho que ver con tu ciencia, el mindfulness. Cuando tú estás conversando con una persona, tienes que mostrar que esa persona cuenta con toda tu atención. A todos en diferentes momentos de la vida nos parece no solamente importante, sino esencial que alguien realmente nos vea. Sí. Que te escuche realmente, no que te oiga. Y que tú percibas que esa persona tiene un real interés. ¿Cómo sucede eso? Desde mi punto de vista, los tips son los siguientes. Los especialistas hoy te dicen que abordar una conversación se debe hacer desde la curiosidad, no desde el juicio. Sí. Tú me estás contando algo y yo te interrumpo y te digo, fíjate que la señora que no, la vieja loca esa. Ya no te dejé contarme nada. Te ataqué con un juicio, en vez de dejar que tú me digas todo lo que me tienes que contar. Si yo te diga, cuéntame más. ¿Es en serio? ¿Y qué dijo cuando se lo contó? ¿Cuál fue su reacción? Yo te voy dando paso hasta que tú vacías el balde. Mostrando interés. Por supuesto. Que justo lo que comentabas anteriormente con el lenguaje no verbal, que sabemos que más del 95% de nuestra de saber si alguien nos está prestando atención o no es mediante el lenguaje no verbal. Por supuesto. Porque yo te puedo estar diciendo, sí, Carlos, sí, es muy interesante lo que estás diciendo, sí, ajá. Y ahora en el reloj, No. Entonces, no te estoy prestando esa atención. Entonces, desde el lenguaje no verbal, creo que es importante. Absolutamente. Y lo que dices, el no juicio, no tomarnos las cosas personal. Sí, entre menos adjetivos calificativos uses en una conversación, yo he descubierto, la conversación es más rica. Y entre más tiempo tú logres que sea el otro el que hable, de verdad te enteras de cosas increíbles. Si estás hablando con uno de tus hijos y te está contando una situación X, pero tú estimulas que te lo platique ampliamente, de pronto, claro, no te quedas en el cómo te fue, sino preguntas más específicas. Sí, te puede contar cosas que de pronto dice, ya tiene novia. Y ya empezó con la inquietud acerca de esto. Sí. O sea, pero si no hay esta conversación desde casa. Claro. Pues no suceden muchas cosas mágicas o esenciales para la vida. Sí. Y yo te diría también, por ejemplo, en el caso de las personas que en su trabajo tienden juntas. Hay de juntas a juntas, ¿no? Tú lo has vivido. Sí. No es lo mismo una junta donde vamos a ponernos al tanto de esto y llegas a un lugar amigable, a cuando llegas a un lugar donde hay una hostilidad, ¿no? Sí. Donde va a haber unos resultados que no son agradables y todo. Tú llegas a la junta, en lo que comienza la junta, antes las personas no han llegado todos, pero, oye, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿qué pasó con tal cosa de tu hermano? ¿Sí se recuperó? Nos poníamos al tanto en esos minutos. Hoy, ese momento previo a la junta está uno por un lado, falta de tiempo también. Ya empezó, vamos a hablar. Entonces, exacto.
No hay esta comunicación, no hay esta empatía. Y si tú llegas a un lugar hostil, pero tienes una muy buena calidad de conversación, de verdad que le puedes dar vuelta a una situación. A la más adversa, a la más adversa. Una conversación familiar dura, abordada bien, sales bien librado. Entonces, por eso yo insisto en la palabra ventaja competitiva. Una persona que aprende estas herramientas, de verdad va a navegar por el mundo con más seguridad, con más certeza. Es más, va a disfrutar el mundo. Claro. Va a disfrutar el mundo. Y académicamente hablando, eso es algo que yo te quisiera preguntar. O sea, si yo en el radio es un reto tener segundos de atención, ¿cómo será dar una clase de 1 hora? Con un grupo de personas que necesitas estar, no lo sé, pero captando su atención todo el tiempo porque se te van. Claro, no, a ver, finalmente es un entrenamiento como todo. Por ejemplo, en mi profesión y también en la tuya, tenemos que estar atentos en lo que las otras personas nos están diciendo por mucho tiempo. Si yo llego a tener 4 pacientes, que de hecho no tengo más de eso porque sí es importante por mi propia salud mental el tener estas pausas, estos espacios en donde, a ver, relajo mi mente y luego vuelvo a centrarla, pero si es un entrenamiento mental, si tú no puedes no ver el celular en más de 15 minutos, pues tu lapso de atención se acorta. Por supuesto. ¿No? Entonces sí tiene mucho que ver también esa parte. Oye, personas ansiosas, seguramente el celular se vuelve algo más, más adictivo. Sí. A mí me gustaría mucho dejar algo que me enseñó una canción, y creo que es un grupo que nos gusta a los dos, se llama Pink Floyd. Y hay una canción que se llama Keep Talking. Y allá aparece la voz de un astrofísico que se llama Stephen Hawking. Y él dice, lo voy a leer para no equivocarme, dice: durante millones de años, la humanidad vivió como los animales. Entonces algo pasó que liberó el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar. Yo solo agregaría: y aprendimos a escuchar. Totalmente. Funcionan los dos sentidos. Totalmente. Entonces, para mí hoy el arte de la conversación es saber hacer este ejercicio, sí, enseñárselo a los que están en tu entorno. O sea, se lo puedes enseñar a tu pareja, completamente. De, oye, tenemos que aprender a comunicarnos mejor. A tus compañeros de trabajo, a tus hijos. Yo creo que hoy en día, que de verdad la competencia va a estar dura porque todos tenemos acceso a muchas herramientas similares. Todas las respuestas están en nuestro bolsillo, todo, ¿no? Ya evolucionó toda esa parte. Factor diferenciador, un buen conversador. Un buen conversador, o sea, una persona que sepa navegar por el mundo, como te digo, con esta brújula que te da saber hablar. Totalmente, totalmente, Carlos. A ver, yo solo agregaría algo que considero que es importante justo en el arte de comunicar. Creo que lo más importante en una comunicación es justo cómo recibió el mensaje la otra persona. Porque si yo te estoy queriendo comunicar algo y tú entendiste otra cosa, entonces ya no hay un canal de comunicación. Y es importante saber que tu realidad es distinta quizá a la mía. La forma en cómo yo veo por mis vivencias, por mis valores, por mi cultura, por mi familia, por las vivencias que yo haya tenido, son distintas a la tuya. Entonces, cuando yo trato de expresarme, yo necesito saber cómo recibiste tú el mensaje para saber si hubo una real comunicación o no la hubo. Así es. Por ejemplo, en las parejas, siempre digo que para que exista una relación sana, tienen que haber conversaciones incómodas, porque si no hay conversaciones incómodas, entonces, ¿en qué momento transmites lo que realmente sientes, lo que consideras que no está bien en una relación? Y para eso necesitas saber cómo está recibiendo el mensaje la otra persona, obviamente sabiéndolo expresar de una forma asertiva. Entonces, no solo es la parte de escucha activa, sino también cómo lo comunico de forma asertiva, compasiva, empática con la otra persona, para que la otra persona no lo reciba como una agresión o lo reciba o lo interprete de una forma distinta a como tú lo querías transmitir. No hay nada más que agregar.
yo no lo puedo decir mejor, lo tenía que decir la especialista. No, y es algo que se puede practicar, es algo que se puede hacer. Finalmente, tú entre más te conozcas y entre más sepas pues qué está pasando dentro de tu mente, es como mejor lo puedes transmitir. Así que pues... Voy a hacer algo que está mal y no tan mal. Personas que nos están viendo, personas que nos están escuchando, como yo te he escuchado a lo largo de, pues ya no sé cuánto tiempo que existe. Les dije que me iba a poner nervioso. No, desde la raíz. Yo soy fan, soy presidente del club de fans de Desde la Raíz, de Serenamente. Y ahora yo te voy a hacer unas preguntas. Vamos a darle la vuelta a esta conversación. A ver, venga. Aprovechemos que viene alguien aquí que es... Yo soy de por sí hace calor, ya me dio más calor. No, jamás. A ver, me intriga algo. El crear Be Mindful, Serenamente, es una página con mucho contenido que es útil para las personas que tú lo das como una referencia cuando yo te he entrevistado. El podcast, estas entrevistas que tú haces, conferencias, es un esfuerzo muy grande, económico, creativo, de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Sí. Okay. No sé si de verdad lo necesitabas tanto, creo que tienes pacientes y tienes una muy buena cartera de personas que asisten contigo a trabajar. Todo esto extra se hace por una razón que seguramente no has contado. Sí, de hecho nunca me lo habían preguntado y nunca lo había dicho. A ver, creo que resumiendo un poco, yo desde chiquita algo que siempre he sabido, o sea, algo que me caracteriza es que siempre he sabido qué es lo que quiero para mi futuro. No sé si sea algo bueno o malo, pero desde chiquita yo ya sabía que tenía este interés por la mente. De hecho, lo veía así como tipo magia, la mente, de cómo los pensamientos tienen un gran impacto en nuestras emociones, en nuestras conductas. De hecho, toda la familia de mi mamá pues o son psicólogos o son coaches, pero todos relacionados con el bienestar, con la psicología, con la mente en general. Parte de tu entorno siempre estuvo ahí. Parte de mi entorno, sí, y siempre me ha interesado toda esa parte. Del lado de mi papá siempre se dedicó al servicio público, entonces siempre también a ayudar. Él es un gran orador, entonces creo que ahí tuve como esta combinación de ambas cosas que siempre fue un tema que me motivaba. Yo a los 10 años yo ya sabía que quería estudiar psicología. Primero quería medicina, era algo que me llamaba mucho la atención, pero yo tenía claro que quería ser mamá. Y yo tenía claro que quería tener tiempo para dedicarle a mis hijos y para manejar mis propios tiempos. Entonces, yo tenía muy claro desde ese inicio lo que quería hacer. Y también tenía muy claro que quería hacer algo diferente a cualquier psicólogo. Que no solo quería llegar y tener la sesión terapéutica y ya está. No, quería ofrecer un servicio adicional. Eso también puede ser bueno o malo. De hecho, es con lo que más trabajo hoy en día y por eso me ha ayudado la parte de mindfulness, pero es esta parte de ambición de que yo me comparo, por ejemplo, con un caballo que lo tienes que estar frenando porque tengo muchas ideas, tengo mucha energía de querer hacer muchas cosas, de ayudar, y creo que ahí viene el método del Ikigai. No sé si has escuchado sobre eso. No, enséñame. Que es sobre... Pues primero conocerte y saber para qué eres bueno, ¿no? Después, qué es lo que te gusta hacer. Entonces, ya que tienes esas dos cosas, si además puedes ganar y vivir de eso, pues es del bienestar máximo. Por supuesto, ¿no? Por experiencia lo entiendo. Exacto, por experiencia lo vives, haces lo que te apasiona y además vives de eso. Entonces, qué mejor que además para lo que eres bueno, ¿no? Tus habilidades, tus aptitudes, junto con tus intereses, con lo que te motiva, lo que te apasiona, y además, pues, trabajas. Y la preparación constante. Si la salud mental escalara en el nivel de interés de las personas, de los gobiernos, o sea, si fuera algo... Yo siento que hoy muchas personas
lo ven como no importante. O sea, en tu canasta básica está hasta tu celular, pero para muchas personas la salud mental no. Si fuera diferente, si existiera otro tipo de información que hiciera que las personas le dieran otra importancia, ¿piensas que como sociedad, hablo de México, nos iría mejor? Completamente. A ver, si fuéramos más compasivos unos con los otros, ¿qué pasaría? Pues, ¿qué pasaría con las guerras? ¿Qué pasaría con los políticos, con los líderes de nuestro país? Creo que habría un impacto, pues, muy, muy significativo. Tal vez seríamos menos polarizados. Seríamos mucho menos polarizados, exacto. Y también juzgaríamos pienso, menos. Sí, cuando uno va a terapia, entre muchas cosas sensacionales que ocurren, para mí, por ejemplo, entre muchas, destaco la parte de la empatía. O sea, yo me considero empático, pero desde que empecé una terapia, mi empatía se dispara porque entiendo muchos mecanismos y entonces observo a las personas y pienso, mira, tal vez está pasando por lo mismo. Claro. Si pudieras visitar a la Gio, pequeñita, hacer un viaje imaginario así en el tiempo, y acercarte y darle un consejo, tip, comentario, así, Gio, ¿qué le dirías a esa Gio pequeñita que está ahí? Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Algo que a mí me cambió la vida, y eso sí lo he mencionado, es no solo dedicarme a ser psicóloga y la parte cognitivo-conductual, sino la práctica de mindfulness. La práctica de mindfulness a mí me ha cambiado a nivel personal y en lo laboral también. El poder entrenar a mi mente a que no se vaya al pasado y no se vaya al futuro y disfrutar el momento presente es algo que a mí me costaba mucho trabajo hacer y que entre más lo trabajo y más lo entreno, cada vez me beneficio más de esta práctica y mejor me siento, porque si tú centras tu atención en este momento de aquí, estoy platicando contigo, estoy teniendo esta conversación, ¿qué problema hay? En este momento, ¿qué problema hay? Y realmente lo disfrutas utilizando todos tus sentidos, tienes otra forma de vivir, tienes otra forma completamente de vivir, una con mucho mayor bienestar, aceptando las cosas como son, como lleguen, sin evitar el dolor, sin evitar las situaciones incómodas que nos generan malestar. Así es. Entonces, eso sería como lo que más le diría a esa niña, que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Gio. Bueno, pues este ejercicio que hicimos hoy en tu espacio. Oye, pero te puedo hacer la misma pregunta a ti, Carlos, porque por algo la hiciste, por algo la hiciste. ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías a tu niñito Carlos? ¿Qué le diría? Híjole, le quiero decir muchas cosas, pero tal vez la que me ahorraría muchas explicaciones sería que confiara más en mí. Okay. Que confiara más en mí. Creo que cuando las personas cobran confianza en sí mismos, empiezan a encontrar más puertas abiertas, empiezan a ver con más claridad los caminos porque su mente no está distraída en la desconfianza en sí mismo, en sus inseguridades, ¿no? Cuando tienes confianza es increíble, pero se abre el mar. Y es como este ejercicio de ahora. Yo vengo a hablar de conversación y tú de mindfulness. ¿Y qué ocurrió aquí? Que en una conversación, con una atención plena, somos más cercanos. Claro. Esto se puede replicar allá afuera. O sea, esto que hicimos nosotros ahorita, en la mesa, en la comida con los amigos, puede cambiar la vida de todos. Conversar. Algo tan sencillo como conversar. Entonces, pues agradezco que me hayas dado esta oportunidad de platicar algo que a mí me inquieta y que te lo comenté en algún momento y no me imaginé que iba a tener en ti el impacto de sentarme hoy en este lugar tan privilegiado. Gracias. No, el privilegio es mío, Carlos. Muchísimas gracias por abrirte en este espacio con nosotros, por contarnos acerca de tu experiencia, por recordarnos lo importante que es mantener la conversación cara a cara.
tener conversaciones sanas y bueno, escríbanos qué le dirían a su niñito del pasado, también cómo les ha cambiado la conversación hoy en día y cómo podrían mejorarla. Y pues nada, los esperamos para el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Carlos, de nada, por estar aquí. Un fuerte abrazo. Si te gustó este episodio, síguenos, haz clic en la campanita y compártelo para que llegue a quienes necesitan escuchar esta información. Si quieres saber más sobre nuestras terapias, conferencias, colaboraciones y otros servicios, escríbenos a info@bemindful.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro rincón de recursos gratuitos en www.bemindful.com.mx.